Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos un día más a los talleres sobre el uso y manejo de las máquinas Singer. Hoy vamos a estar trabajando con las remalladoras domésticas, que al igual que las máquinas rectas, podemos trabajar con ellas por 4 horas en costura continua y dejarla descansar luego 2 horas, ya que son domésticas. Bien, fíjense que podemos ponerlas sobre una mesa y ya con eso estamos listos para comenzar a coser. Tenemos por acá el modelo S0105, que es un modelo un poco más nuevo, y acá el modelo un poco más antiguo, la 14SH754. Diferencias entre estos dos modelos, aparte de que este pues, es un poquito más nuevo, viene un diseño un poquito más moderno. Bien, el motor viene siendo prácticamente muy similar. Acá tenemos incluido luz en el área donde están las devanadoras, cosa que no tenemos acá. Y en general no hay mucha diferencia en cuanto al tiempo de costura. En ambas podemos trabajar hasta por 4 horas y luego dejar descansar 2. Podemos trabajar en ambas con 4 hilos, 3 hilos y 2 hilos. Y los selectores básicamente son en la misma posición están. Ahorita las vamos a ver. Así que diferencias más que todo, la luz, un poco lo que es el diseño exterior y básicamente eso sería las principales diferencias. Bien, entonces vamos a ver cómo es la distribución de estas máquinas, es decir, dónde están sus selectores, dónde podemos cambiar el largo, el ancho, dónde está el volante, todo eso. Bien, vamos a empezar con esta. Acá, bien de frente, vamos a observar lo que son los discos de selección de tensión. Ok, acá podemos ajustar la tensión de los 4 hilos con los que podemos trabajar en esta máquina. Acá en este lado tenemos el área donde están las 2 agujas. Podemos trabajar con 2 o con una sola. Acá tenemos la cuchilla, ahorita lo vamos a ver más de cerca. Prensatelas. Tenemos guías y palanca tira hilos en esta parte. En este lado tenemos acá el volante con el cual podemos subir y bajar la aguja de forma manual, y al igual que con las máquinas rectas, traten de siempre girarlo hacia nosotros, hacia ustedes. Bien, acá tenemos el selector de largo de puntada, donde podemos escoger puntadas con un máximo de 4 milímetros en largo y un mínimo básicamente es como un 0 punto algo aproximadamente, pero tenemos allí una letra F. Esos serían los largos y acá las ajustamos. Yo por lo general suelo trabajar con un largo de 3. Me parece una buena puntada. En esta partecita de acá abajo tenemos una palanca que para un uso normal la vamos a dejar así en el medio, pero cuando vayamos a trabajar más que todo con tejidos elásticos, es decir, tejido que estiren, bajándola o subiéndola obtenemos diferentes resultados en la tela, ya que si la bajamos, por ejemplo, esto se llama palanca de diferencial de arrastre. Si la bajamos, vamos a obtener una costura en un tejido elástico que se abre, se amplía, y si la subimos, más bien se intenta como fruncir más que todo. Tenemos acá la entrada, el cable de corriente, el interruptor de encendido y apagado. Por la parte de atrás vemos el portacono, ¿ok? Tenemos acá el portacono, la palanca, o mejor dicho, la antena guía hilos, por donde vamos a pasar primeramente los hilos al comenzar a enhebrar, y la podemos subir y bajar para, por ejemplo, guardar la máquina. Tenemos un asa de transporte, ¿ok? Donde podemos agarrar la máquina más cómodamente para moverla, y tenemos 4 guías de hilo acá en la parte superior, que son estas metálicas que se ven allí. Acá vemos la palanquita para subir y bajar el prensatelas. Bien, esta partecita de la mesa o la extensión de la mesa la podemos retirar para trabajar con el brazo libre de la máquina, y para ello pulsamos este botón primero mientras jalamos hacia nosotros la mesa. Bien, y de esta forma trabajaríamos con el brazo libre de la máquina. Y por acá
Por ejemplo, tenemos un espacio donde podemos guardar los accesorios de esta. Vamos a volver a colocar esto. En esta zona, si la abrimos, vamos a observar las devanadoras o áncoras, como ustedes les llamen. Pueden llamar devanadoras, áncoras o incluso hay personas que la llaman garfios. Y tenemos dos, ¿ok? Tenemos una serie de guías por donde debemos pasar el hilo a la hora de enhebrar. Acá tenemos un mapa que nos indica por dónde enhebrar cada hilo. Están diferenciados todos los hilos por color para que fácilmente podamos visualizar por dónde pasar cada uno. Tenemos un orden de enhebrado cuando lo hacemos desde cero. Son estos numeritos que vemos acá. Comenzando con el número 1, el moradito, el 2, el amarillo, el 3, el verde y el 4, el azul. En ese orden es que debemos enhebrar la máquina cuando lo tenemos que hacer desde cero. Y las devanadoras vienen siendo dos. Una que sube, ok, bien alto. A ella la vamos a llamar devanadora superior. Y la otra se mueve de derecha a izquierda, nunca sube o baja, como a diferencia de la otra, y esa que se mueve de derecha a izquierda la vamos a llamar devanadora inferior, ¿ok? Este modelo de máquina en donde está la tapita tiene un espacio para colocar las pinzas de la máquina que sí o sí nos debemos ayudar con las pinzas a la hora de enhebrar la máquina, ya que nos facilita bastante hacer esa tarea. Y por acá, es bien pequeñito, pero ahí se logra ver, es una ruedita selectora donde podemos modificar el ancho de puntada, ¿ok? Acá modificamos ancho y acá modificamos largo de puntada. Bien, y por supuesto vamos a darle un enfoque acá a las guías de hilo, ahí a los discos selector de tensión, mejor dicho, de los hilos. Bien, acá lo podemos bien sea poner 0 de tensión o una tensión máxima de hasta 9. Bien, la tensión base acá viene siendo de 3. Ok, entonces cuando ustedes vayan a comenzar, coloquen todas sus tensiones en 3 y a partir de acá comienzan a hacer la costura y ya luego en la tela verán si esta tensión hay que modificarla o no. Esto es para todas las remalladoras, ¿bien? Ese sería el recorrido, por ejemplo, de esta y de la otra, de la 14SH. Van a notar que básicamente, aunque son un poquito diferentes por fuera, todo está exactamente en la misma posición. Los discos de selección de tensión de hilo, las mismas guías, lo mismo con la palanca, la forma del prensatelas, todo este lado. Las devanadoras con su guía son exactamente iguales. Y tenemos de igual manera los mismos diagramas que nos indican cómo enhebrar la máquina. Todo está básicamente igual por acá. Acá seleccionamos el ancho, al igual que allá, el largo de puntada, todo está exactamente en la misma posición, como ustedes pueden notar. Por detrás, el portaconos o portahilos con su antenita. Bien. Las guías de hilo que tenemos en esta área son un poquito diferentes, pero todo está en la misma posición. Palanca para subir y bajar el prensatelas y de igual manera esta partecita de la mesa la retiramos presionando el botón exactamente igual y de esa forma trabajaríamos con el brazo libre de la máquina. Diferentes modelos, pero la distribución de todos los selectores está básicamente en lo mismo, en la misma posición. De igual manera, todas las tensiones podemos escogerla desde una tensión de 0 hasta una tensión de 9. En este caso no tenemos un 0 como tal, sino una rayita, pero esa rayita, cuando vamos desplazándolo, nos va a indicar que no hay tensión. Básicamente es para eso. Bien, entonces, estos dos modelos de máquina, vamos a trabajar con cualquiera de ellos dos el día de hoy
y el uso que le voy a dar es exactamente igual. Si trabajo con esta, hacen lo mismo que con el modelo S0105, y si trabajo con la S0105, es exactamente el mismo uso acá. Bien, entonces vamos a comenzar utilizando este modelo de por acá, ¿ok? La 14SH754, pero ya saben, todo lo que yo haga en esta máquina es exactamente igual en esta otra máquina, porque toda la distribución está básicamente igual. Entonces vamos a poner esta por acá de momento y vamos a enfocarnos acá. Fíjense que esta máquina, la 14SH, la tengo actualmente enhebrada con hilos en color blanco. Bien, cuando ustedes estén comenzando, estén nuevecitos con sus máquinas, recién destapadita la máquina y ustedes todavía no tengan conocimiento y práctica con ella, les recomiendo que trabajen con hilos de diferentes colores. Esto es para hacer pruebas, ¿ok? No es que van a remallar un proyecto así como está, tal cual. Pero para que conozcan cómo hace la costura la máquina, la sepan interpretar, es decir, sepan muy bien cómo queda esa costurita, cómo no debe quedar, por ejemplo, también. Y es mucho más fácil aprender a ver esa costura cuando los hilos están en diferentes colores y preferiblemente que cada uno de estos colores coincidan con los colores en los discos de tensión. Fíjense que el disco que tiene azul le puse un hilo azul, el que tiene verde un hilo verde, el que está rojo un hilo rojo y el que está amarillo un hilo amarillo. De esa forma se nos hace más fácil ver e interpretar, ¿no?, el mapa que tenemos por acá, que nos ayuda muchísimo a la hora de enhebrar y que está por esos mismos colores. Ahorita lo vamos a ver más de cerca, ¿bien? Pero recomendación para que comiencen a utilizar sus máquinas y a aprender cómo es que queda este tipo de costura, ¿bien? Vamos a hacer primeramente, antes del enhebrado desde cero, que es algo importante que debemos aprender a hacer, vamos a primero a practicar cómo haríamos el cambio de hilos sin necesidad de desenhebrar la máquina. Bien, entonces para ello yo voy a agarrar todas estas hebras de hilo. Vamos a acercarnos un poquito por acá. Voy a agarrar, fíjense, todas las hebras de hilo y las voy a cortar. Acá tengo una guía de hilo en la parte superior y trato de dejar a partir de esa guía una hebra de aproximadamente 15 centímetros, 20 centímetros. Es decir, no lo corto bien pegadito acá, sino que le dejo un espacio, porque luego ese espacio, con esa hebra de hilo, yo voy a hacer unos nudos. Así que para que no me cueste, le dejo allí un largo suficiente y allí corto. Bien, estoy prácticamente retirando estos hilos. Vamos a quitarlos. Y la máquina sigue enhebrada, pero esos hilitos terminan acá. Bien. Así debemos hacer cuando la máquina esté correctamente enhebrada y tengamos necesidad de cambiar el color de hilo o el estilo de hilo. Con estas máquinas podemos trabajar con hilo 100% poliéster 40-2, que es el hilo con el que trabajamos en las máquinas rectas, y también con hilo para remalladora. ¿Ok? Con cualquiera de los dos se puede trabajar. El hilo para remalladora, o también conocido como hilaza, es un hilo especial para trabajar en estos modelos de máquina. Cualquiera de los dos ustedes pueden comprar y trabajar con ellos en sus máquinas. Y bien sea hilo de remalladora o hilo normal, el cambio de hilo que vamos a hacer ahorita es exactamente igual. Fíjense, colocan sus nuevos conos o nuevo color, que voy a trabajar con los mismos, por cierto, pero vamos a hacerlo para el ejemplo. Acá vamos a suponer que estamos colocando otros hilos y cada uno de ellos los voy a pasar primeramente por la antena guía hilos. Vamos a colocarlo acá. Esta antenita, que recuerden, la pueden bajar, la pueden subir, y cuando vayan a coser que esté bien alta. ¿Para qué? Para que el hilo no se me vaya a
a enredar, ¿ok? Y esto hace que el hilo suba y de esa forma siempre esté saliendo sin ningún tipo de problemas del cono. Si el hilo queda inclinado, ahí es cuando tenemos problemas de tensión. Paso mi hilo, los nuevos, ¿no? Por la antena, ¿ok? Por esas guías, y luego agarro en orden, ¿ok? Acá sí tiene que ser bien en orden, tienen que tener mucho cuidado. Agarro el hilo que está enhebrado en esta primera guía con este que es con el que estoy empezando, ¿no? Si empezara de acá, también paso el hilo y empiezo con este que está acá. Entonces, en orden, voy anudando, voy haciendo un nudito con la hebra antigua y la hebra nueva. Hago un nudito súper básico, fíjense que casi ni se nota, es un nudito bien, bien apretadito, ¿ok? Pero bien seguro de que no se me vaya a soltar cuando comience a alar estas hebras de hilo. Y así sucesivamente hago con cada uno de ellos. Sigo con el segundo de acá para allá, que sería este, entonces le agarro el hilo que sale de estas guías, ¿bien? Agarro las dos hebras y hago un nudo básico, pero bien apretado. Esto que estamos haciendo acá se le conoce como cambiar el hilo, cambiar el color de hilo o el hilo como tal. Y no tenemos la necesidad de desenhebrar la máquina para luego tener que volverla a enhebrar, ya que eso es un proceso que lleva mucho más tiempo y mucho más cuidado también, ya que si en alguna parte del enhebrado fallamos, ok, vamos a verlo reflejado en la costura. La costura no va a quedar prolija si en algún lado del enhebrado lo hemos hecho mal. Entonces, fíjense, ya acá uní las hebras antiguas con la hebra nueva. Ahí se ven, se pueden apreciar, creo, sí, los nuditos donde se están uniendo. Trato de que estos hilos de pronto no vayan a quedar enredados uno con otro. Los separo un poquito. Y ahora, antes de comenzar a alar, yo voy a colocar todas las tensiones en cero, ¿ok? Todas estas tensiones, 0, 0, 0 por acá. ¿Para qué? Para que no me vaya a costar alar las hebras de hilo y también levanto el prensatelas. Siempre en todas las máquinas, bien sea remalladora, recta, recubridora, todas las máquinas cuando el prensatelas está abajo, los discos de tensión están cerrados, están haciendo tensión. Cuando el prensatelas está arriba, ellos se abren. Así que todas las tensiones en cero y prensatelas arriba, ¿ok? Bien, también antes de comenzar a alar los hilos, fíjense que la aguja está un poquito abajo, la voy a poner bien arriba, las agujitas. Voy a cortar las hebras de hilo que van hacia la aguja antes de que pasen por el orificio de esta. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos hecho unos nuditos y esos nuditos, por más chiquititos que sean, no van a pasar por el orificio de la aguja. Entonces, antes de que la hebra pase por esos orificios, fíjense, la halo un poquito y allí la corto. Bien. Y lo que seguiría es, lo que hay que hacer a continuación es seguir alando estas hebras. Y ahí voy a notar, fíjense cómo viene el nudito por donde se une la hebra antigua con la hebra nueva. Entonces, halo un poquito más hasta que saque los nuditos y allí corto. Básicamente, acá ya tengo los nuevos hilos, los que vienen desde los conos que acabo de colocar. Estos hilos que sobresalen allí de la aguja, con la ayuda de la pinza, los retiro y enhebraría nuevamente las agujitas. Ese es básicamente el único paso que sí hacemos de desenhebrar y volver a enhebrar, ¿no? Entonces, en orden, mucho cuidado acá de no poner el hilo que viene por la derecha en la aguja izquierda y el hilo que viene por la izquierda en la aguja derecha. Tienen que ser en orden, tienen que siempre fijarse de que no están cambiando la posición del hilo. Enhebro las agujitas, fíjense, me ayudo con las pinzas porque esta zona es muy chiquitita,
para meter allí las manos, y cuando paso el hilo por la agujita no me lo traigo hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho. Bien, por acá atrás lo halo y lo pongo por debajo del prensatelas. Hago exactamente lo mismo con la otra hebra que viene por la izquierda, así que lo pongo en la aguja izquierda. Bien, aquí enhebro. Termino de pasar el hilo por la agujita. Y no lo halo hacia acá, sino hacia acá, hacia el lado derecho. Y paso la hebra por debajo del prensatelas. Ya tengo listo y cambiaditos los hilos de las agujas. ¿Ven? Ahora, con la cadeneta anterior sigo alando. De esta forma voy a cambiar ahora los hilos de las devanadoras. Fíjense que aquí está enhebrado, sigo alando y en algún momento allí se ve cómo van llegando los nuditos por donde estoy uniendo la hebra antigua con la hebra nueva. Sigo alando hasta que salgan por acá. Ahí ya salieron los dos. Por lo tanto, lo que tengo ya ahorita acá en la máquina es el hilo nuevo que viene desde los nuevos conos que coloqué. Bien, halo un poquito más acá para que no me quede corto. Y ya, así en simples pasos hemos cambiado el hilo de la máquina. Esto lo hacemos cuando la máquina esté correctamente enhebrada y simplemente queramos cambiar los colores o el tipo de hilo. De pronto estamos trabajando con hilo 100% poliéster y queremos trabajar con hilaza, el proceso sería idéntico. Ya la máquina está casi lista para comenzar a coser, pero antes vamos a volver a colocar las tensiones en algo correcto, es decir, por ejemplo, en 3. 3 es la tensión base de las máquinas remalladoras. Entonces, colocamos todas en 3 y ahora sí comenzaríamos a coser. Si estas tensiones después hay que modificarlo, lo vamos a saber observando la costura en el tejido. Bien, de momento todas en 3 y ya. Eso sería todo. Enchufamos. Encendemos. ¿Ok? Y antes de colocarle el tejido, siempre me gusta hacer un poquito de cadeneta para que se vaya formando, ¿no? Esa formita que tiene este tipo de costura. Vamos a bajar también el prensatelas para que las tensiones funcionen y no se me vaya a generar una costura mal hecha por no tener abajo el prensatelas. Así que antes de colocar el tejido, comienzo a coser un poquito. Miren cómo las hebras pasan de ser lisas a una cadenita, que es lo normal que forma la máquina remalladora. Y luego de que sí ya tengo allí ese poquito de cadena, ahora sí voy a coser la tela. Coloco mi tejido y acá hay que tener un poco de cuidado en esta zona. Ok, acá vemos donde está la cuchilla. Esta es la cuchilla móvil y justo debajo vamos a observar la cuchilla estática. Son dos cuchillas que trabajan aquí en conjunto. Bien, cuando yo vaya a comenzar a pasar mi tejido, yo debo tener cuidado de que acá no vayan a haber alfileres. Si hay un alfiler que se nos escapa y lo agarra la cuchilla, vamos a terminar dañando la cuchillita. Así que vamos a tener que reemplazarlas. Mucho cuidado con los alfileres o no olviden retirarlos antes de que lleguen al área de la cuchilla. También nuestras manitos, cuando guiemos la tela, que los deditos no vayan a quedar en esta área donde está la cuchilla porque nos puede cortar. Mucho cuidado con eso. Y también, por lo general, siempre nos gusta que la máquina corte un poquito de ese orillo antes de que lo cosa para que quede ese acabado prolijo, bien limpiecito que dejan las remalladoras. Por lo tanto, si tú quieres cortar un poquito de tela nada más, entonces que ese poquito de tela sobresalga de esta parte, esta zona de acá.
para que la cuchilla no me vaya a cortar de más. Si quiero que de pronto me corte bastante porque le dejé 1 centímetro acá, entonces que sobresalga más o menos ese centímetro desde esta zona de acá. Si no quiero que corte nada, básicamente porque estoy muy justita con el margen, entonces más bien lo dejo por dentro de esta zona, ¿ok? Apenitas que medio se ve acá toda esta zona. Y de esa forma la máquina me va a cortar prácticamente estos hilitos que sobresalen, ¿no? No me va a cortar mucho tejido. Entonces acá ustedes controlan cuánto de tela va a cortar la cuchilla. Bien. El prensatelas por lo general siempre lo dejamos abajo y cuando vamos a meter el tejido levantamos un poquito la puntita allí y comenzaríamos a coser. Bien, vamos a observar la costura, ya que la costura es la que me va a indicar si la máquina está correctamente enhebrada y también si la tensión del hilo que está seleccionada es la correcta. Acá está la costurita que acaba de hacer. Bien, fíjense que la costurita se ve bien, así debe quedar por la parte de arriba, por la parte superior. Deben quedar 2 costuras rectas. Fíjense que hay una en color azul, una en color verde por los hilos. El hilo de la devanadora superior es lo que vemos acá en rojo y debe de hacer esa formita que vemos allí. Es decir, es una formita como de culebrita de heces, o como ustedes le digan. Esa es la formita que debe tener el recorrido de ese hilo, el de la devanadora superior. Si lo vemos por la parte de abajo, bien, la costura que antes acá se veía recta, por acá se debe ver como un puntito. ¿Ven? Un puntito azul y un puntito verde. Así como está, así debe verse por debajo. Y el hilo de la devanadora inferior, que es el amarillo, debe verse también así como está, que si lo vemos de esta forma, parecen una letra Y. ¿Ok? Vamos a enfocarlo. Ven que es como una Y, una Y, una Y, una Y. Una Y mayúscula. Algo así. O así lo interpreto yo. Ustedes interprétenlo como les parezca esa forma, pero debe quedar así como está. Si ven que de pronto la costura no queda así, ok, se ve algo rara por allí, entonces puede ser que el enhebrado esté incorrecto, de pronto alguna guía se saltó o algo ha pasado, ¿no? De que hemos enhebrado desde cero y en algún lado nos hemos equivocado, ¿ok? Y tenemos que desenhebrar la máquina, enhebrarla desde cero, hacerlo correctamente y verificar que la costurita me quede bien hecha como está acá. Bien, ya hemos visto que la máquina está correctamente enhebrada. Vamos a ver entonces un poquito con más detalle para saber si la tensión del hilo es la indicada. Bien, empecemos con las de las agujas. La costura recta debe quedar bien hechecita sin fruncir la tela. Si la frunce, que acá no está pasando, no se ve arrugadita la tela. Si la frunce hay que bajar tensión y hay que saber cuál de las 2 agujitas es la que está frunciendo. Es un poquito fácil de identificar porque vamos a notar que la costurita o el hilo está muy tenso, como muy jaladito. Si más bien está flojo, lo vamos a ver mucho mejor por la parte de atrás. Ya que si el hilo de la aguja está flojo, no vamos a ver un puntito como vemos allí, sino como un lacito. Ahorita le bajamos tensión para ver cómo cambia, ¿no? El resultado cuando es en la aguja o en cualquiera de las 2 o las 2, el problema de tensión. De momento acá está perfecto. Fíjense que la costurita está bien hechecita, es una costurita recta bien formadita para arriba y un puntito por debajo. Ninguna de las 2 está floja y ninguna de las 2 está tensa. Si alguna estuviera tensa, me estuviera frunciendo o arrugando el tejido. Continuemos con la devanadora superior, que en este caso es el hilo rojo. Debe hacer justo ese recorrido como de heces, ¿ok? Si vemos que se amplía mucho ese hilo, entonces debemos sospechar de que está flojo
Bien, y si se ve como muy apretadito, entonces está tenso. El hilo amarillo, exactamente lo mismo. Bien, por ejemplo, acá se ve todo muy bien y el hilo de la devanadora superior con el de la devanadora inferior, ok, déjenme que lo enfoco mejor, se deben encontrar justo en el orillo de la tela, como lo vemos acá. Ven que ellos se unen acá. El hilo rojo no lo vemos acá encima de donde está el hilo amarillo, perdón, y viceversa. El hilo amarillo no lo vemos donde está el área del hilo rojo. Ellos se consiguen justo en el orillo o el canto acá de la tela. Por lo tanto, observando esta costurita, yo la veo bastante bien en cuanto a tensión. De pronto, si veo acá un poquito esto, fíjense cómo el hilo amarillo comienza como a sobresalir un poco. Allí lo que haríamos es apretar la tensión de ese hilo. Bien, fíjense que sí sobresale un poco. Es el que veo que ligeramente está la tensión un poco equivocada, ¿no? Que está un poco floja. Vamos entonces a ajustar esa parte. Solamente el hilo amarillo. Entonces, como estoy trabajando con colores, fácilmente lo identifico. El hilo amarillo es el que se ve flojo, por lo tanto, es este disco el que debo no corregir. Vamos a ponerla así un poquito. No estoy llegando necesariamente hasta el 4 porque en realidad la flojedad que hay es mínima. Si viera que fuese mayor, llegaría hasta el 4 o 4 y medio aproximadamente, pero un poquito menos, creo yo, debería ser suficiente. De todas maneras, siempre que modifico tensión, siempre tengo que volver a hacer una costurita para verificar que el problema de tensión ha sido solucionado. Bien. Vamos a observar el resultado y miren cómo ya el hilo amarillo ya no sobresale tanto. ¿Ven? Y aló un poquito el hilo rojo. No ve que no sé si notan la diferencia de que el hilo rojo se ve más templadito que como se veía acá. Ven que está como más estiradito. Eso es que la costura quedó más justica. Y fíjense que se lo está trayendo hacia atrás. ¿Ven? Ya no, acá por ejemplo en esta zona, ya no está bien al bordecito el hilo rojo, sino que se viene un poquito hacia atrás. Eso me da mi indicación de que tal vez lo que subí acá de tensión fue mucho, más bien me pasé. Más bien tengo que bajarle. Fíjense, le estoy bajando acá aproximadamente 3,5 para que no me pase ahora ese problema de que el hilo amarillo quedó más tenso de lo que necesitábamos y por eso se está trayendo, por esa misma tensión se está trayendo el hilo rojo. Entonces vuelvo a corregir, ya le bajé un poquito de tensión y vuelvo a probar. Ahora, fíjense que esto que estoy haciendo acá es ser minuciosa, porque esta costura, así como estaba al inicio, con esta costura así podemos trabajar sin ningún problema. Pero acá estoy tratando de ser un poquito como más perfeccionista con la costura y fíjense el resultado. Ahorita está un poco mejor, ya el hilo amarillo ya no me está trayendo el hilo rojo hacia atrás y quedó mucho mejor. Es decir, le faltaba era un poquitito de tensión. Bien, acá esta costura, al igual que esta otra, funcionan, solamente que esta está un poquito más ajustada, es decir, más prolija. Bien, pero cuando vean un resultado así, no tienen necesidad de ser como tan minuciosos con la costura, solamente que yo lo estoy haciendo acá para que veamos cómo podemos, ¿no?, mejorar el resultado, además de que estos resultados pueden ser más drásticos, ¿no? Puede haber un exceso de flojedad por allí o un exceso de tensión, y entonces tenemos que saber cómo corregir eso a la hora de que veamos esas costuras ya bastante disparejas. Bien, que vamos a hacer ahorita un momentito. Pero primero, déjenme leer el chat acá, que veo un comentario de la señora Jesús. Dice: buenas tardes, señorita Dulce María, bendiciones. Estoy esperando al doctor de medicina complementaria. Cuando me llame me saldré. Saludos que
pueda demorar en salir. Bueno, fíjense que por acá está asistiendo a la clase mientras espera y eso es bueno, eso se llama optimización de tiempo. Un saludo especial para usted, señora Jesús. Bien, entonces, antes de comenzar a modificar las tensiones para ver, ¿no?, los diferentes resultados, me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Recuerden que pueden en este momento activar sus micrófonos y hablar o escribir en el chat. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a hacer un pequeño acá, una pequeña modificación de las tensiones para ver cómo quedaría, por ejemplo, una costura recta. Vamos a escoger cualquiera de las dos y le vamos a bajar tensión. Fíjense, estoy bajándole tensión a este hilo, ¿ok? Que es una de las costuritas rectas, un hilo que va hacia la aguja. Y veamos cómo cambia el aspecto de la puntada. Fíjense, acá por la parte superior no hay mucha diferencia, pero por la parte inferior, ahora sí, vamos a ver el anterior para que comparemos. ¿Ok? Así es como debe quedar, es un puntito, nada más lo que se debe notar, y acá se ve es un lacito. ¿Ven? Que sobresale mucho. ¿Por qué? Porque no tiene tanta tensión, le hemos bajado la tensión. Por lo tanto, cuando vean este resultado, bien sea en el hilo de la aguja derecha o la aguja izquierda, cualquiera de las dos, es porque le falta tensión. También puede ser que sea debido a que el hilo de la devanadora inferior, es decir, el hilo amarillo, esté muy tenso y lo ale, ¿ok? Pero lo vamos a notar porque si el hilo amarillo está muy tenso, va a comenzar a doblar el tejido porque está tenso, dobla la tela y ala el hilo. Bien, acá como notamos que el hilo amarillo está normal, la tela está parejita, entonces el problema es de flojedad acá en este hilo. Y ya saben, también lo sabemos desde el principio porque vimos que lo modificamos, ¿no? Corregimos nuevamente para evitarlo. Ahora vamos a ver cómo quedaría la costura cuando el problema es de tensión alta. Bien, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a ponerle una buena tensión por acá. Y veamos cómo queda la costurita. Miremos el resultado y fíjense lo que está pasando acá. Miren, se está frunciendo la tela y miren que hay puntadas que quedaron irregulares. ¿Ven? Y la tela se ve fruncida. Miren cómo se está doblando el orillo, cosa que no pasaba con las anteriores costuras y las anteriores costuras quedaban bien hechas. Entonces, cuando vean resultados así, donde la tela se frunce y la puntada queda irregular, aunque la máquina había estado correctamente enhebrada, entonces puede ser el problema la tensión del hilo. Acá ya sabemos que la tensión está muy alta y debemos bajarla para corregir. Cada vez que bajen o modifiquen tensión, tienen que volver a coser para que la máquina ajuste nuevamente la costura. Y acá nuevamente estaría correcto. ¿Ven? Entonces ya vimos un problema de tensión alta y tensión baja en las agujas, ¿ok? Eso yo lo hice con esta, pero puede ser en cualquiera de las dos, el resultado va a ser similar. Ahora hagamos el mismo problema, pero en las devanadoras, ¿bien? En la devanadora inferior ya vimos que si el hilo está flojo, se comienza, ¿no?, a sobrepasar del borde de la tela, ¿ok?
pero también puede pasar eso con el hilo de la devanadora inferior, entonces fíjense, superior, perdón. Entonces fíjense, le estoy poniendo una tensión baja. Aquí soy un poquito, ¿no?, dramática con el bajarle o subirle, pero es para que se vea bien el efecto, ¿no?, de qué es lo que pasa cuando las tensiones están erróneas. Pero la máquina está bien enhebrada. Bien, acá está el resultado. De pronto por la parte frontal, no, como que no se nota mucho, aunque sí vemos que lo que antes era como una S, como una culebrita, ahora parece como una gotita, ¿no? Y por la parte de atrás vemos como el hilo rojo está invadiendo la zona del hilo amarillo. Cuando vemos esto, podemos sospechar de dos cosas. Que el hilo amarillo esté muy tenso y esté alando el hilo rojo, ¿ok? Pero cuando vemos este lado de acá, vemos que el hilo rojo tiene flojedad, ¿bien? Porque está así como bien abiertito en vez de estar como una S, como vemos acá. Siempre hay bastante diferencia. ¿Ok? Entonces ya sabemos que cuando veamos este resultado donde el hilo rojo viene hacia la parte del hilo amarillo y se ve por el lado frontal como está como unas gotitas, entonces el problema es de baja tensión en el hilo de la devanadora superior o el hilo rojo. Bien, vamos ahora a darle tensión más bien para ver ahora cómo cambia la costura con la tensión alta en esta devanadora. Miren lo que está pasando, la tela se frunce, se arruga, ¿ven? Se forman esas ondas que no se formaban antes. Y miren lo que está haciendo el hilo amarillo. Acá pareciera, o podemos pensar de pronto, que el hilo amarillo está flojo y se está viniendo hacia el lado del hilo rojo, ¿no? Pero cuando vemos el hilo amarillo, notamos que está bien estiradito y el orillo de la tela se está curvando, ¿ven? Está haciendo esto en vez de estar bien rectito. Entonces allí es cuando sospechamos que el problema no es el hilo amarillo, sino el hilo rojo que está tenso y se trae, ¿no? Por la misma tensión que tiene, se trae al hilo amarillo hacia adelante y eso es lo que genera que el borde de la tela se curve y que la tela quede fruncida, quede arrugadita en su recorrido. Entonces, cuando vean este caso, ya saben que el problema es de tensión alta en el hilo rojo, es decir, de la devanadora superior, y hay que bajarle tensión. De igual manera, va a pasar con el hilo de la devanadora inferior. Si le bajamos, vamos a subirle más bien. Ya vimos más o menos cómo se ve cuando está baja, así que vamos a verlo cómo se ve cuando está alto. Miren lo que está pasando con el hilo rojo. Se ve bien estiradito y se viene hacia atrás. ¿Por qué? Porque el hilo amarillo lo está alando. Y no solamente está alando al hilo rojo, fíjense que también está alando al hilo azul. Podríamos pensar que el hilo rojo y el hilo azul están flojos y les falta tensión, pero ese no es el caso acá. El caso acá es que el hilo amarillo está muy tenso y ala tanto al hilo rojo como al hilo azul. ¿Por qué sabemos eso? Porque vemos primero que el hilo rojo está bien estiradito por acá y no como había quedado. Déjenme les busco el resultado. ¿Dónde está? Acá, no, este sí. Acá también teníamos el problema de que el hilo rojo se venía hacia la parte del hilo amarillo, pero por el lado del derecho quedan muy diferentes, ¿ven? Déjenme que les enfoco. Ahí está. Acá se ve al lado o estirado el hilo y acá se ve, ¿no?, que hace flojedad. Entonces, ya sabemos que el hilo rojo no tiene problema de que le sobra tensión, sino que lo está alando el hilo amarillo. De igual manera, la costurita azul, la costurita que está alando un poquito el hilo amarillo, ¿ok?
De pronto ese sí es un poquito más difícil de descifrar si está floja o el hilo amarillo lo está alando. Pero cuando vean estos casos, primero bájenle la tensión a ese hilo amarillo, al hilo de la devanadora inferior, y de esa forma verificar si con eso se corrige tanto el hilo rojo como el hilo azul. Si ven que se corrige el hilo amarillo, pero el hilo azul sigue flojo o el hilo rojo sigue flojo, allí es cuando ya tocaríamos las tensiones de esos dos hilos. Entonces vamos a bajarle acá. No le voy a bajar por completo porque recuerden que en 3,5 aproximadamente me hizo una costura bien prolija, así que lo dejo allí y pruebo. Déjenme agarrar otro trocito de tela. Bien, y allí ya estaría corregido. ¿Ven? Este es el resultado que siempre buscamos. Con bajarle la tensión al hilo amarillo, se corrigió el hilo rojo y se corrigió el hilo azul. Ya si ustedes ven que se corrigen los dos, el hilo amarillo, pero el rojo o el azul todavía le falta, ya allí es cuando haríamos el ajuste, pero ya teniendo listo el hilo amarillo de primero, que era el que estaba formando el problema. Entonces, de esta manera ajustamos las tensiones en cualquiera de los modelos de remalladora, siempre observando el resultado en la tela. Primero observamos que la máquina esté bien enhebrada y para ello, primero todas las tensiones en 3 y luego observando la costura veremos si hay que modificar alguna. Por ejemplo, acá modificamos un poquito esta y ya con eso obtuvimos un resultado básicamente perfecto. Bien, pero siempre observando primero la costura en la tela. Esto que estoy haciendo acá con este tejido, lo voy a hacer con los diferentes tejidos con los que yo voy a trabajar. Y esto me lo guardo, ¿no? Yo tengo por allí un cuadernito de costura y allí tengo anotado que para esta tela, en esta máquina, yo trabajo con estas tensiones, ¿ok? 3, 3, 3 y 3,5. Si trabajo con otra tela, de igual manera, en un trocito de tela de ese mismo, por ejemplo, un chambray, un chifón, un chaliz, agarro y voy probando para ver cuál es la tensión que debo seleccionar en la máquina para ese tejido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quería comentarles también que aunque yo no he trabajado todavía en los talleres con hilo para remalladora o hilaza, ¿ok? Sí he visto que hay varias personas que sí trabajan con ese tipo de hilo especial para remalladora y me informan que cuando trabajan con esos hilos, en la máquina no hay que ajustar tanto las tensiones, ¿ok? Es decir, es un hilo como que se adapta mejor a este tipo de máquinas y así trabajemos con diferentes tipos de tejidos, la tensión que debemos modificar para que la costura quede correcta es muy poquita, es decir, hay muy poquita diferencia, es decir, que con una misma tensión puedo trabajar en varios tejidos sin necesidad de ajustar tanto. Entonces, de pronto, sería recomendable también que prueben. Todo es cuestión de gustos, así que prueben con hilos 100% poliéster, 40 al 2, y también si tienen la posibilidad y consiguen, prueben con el hilo hilaza o hilo para remalladora para que no tengan luego tanta necesidad de ajustar estas tensiones. Bien, vamos entonces a continuar. Ya vimos cómo cambiar los hilos y el ajuste de las tensiones, que es bastante importante para que la costura quede bien prolija, bien bonita. Vamos ahora a trabajar con 3 hilos, ya que recuerden, podemos trabajar con los 4, podemos trabajar con 3 o podemos trabajar con 2 nada más. Para ello, para trabajar con 3 hilos, vamos a retirar una de las agujas. ¿Cuál de ellas? Las que ustedes quieran. Pero van a tener en cuenta una cosa. Si retiran la aguja que está a la izquierda, la puntada o el ancho de puntada se les va a disminuir.
¿Por qué? Porque van a dejar la aguja de la derecha que está más cerca de la cuchilla. Y de igual manera, si quitan la aguja de la derecha, van a dejar es la aguja de la izquierda, por lo tanto el ancho de puntada les va a quedar grande. Si quieren trabajar con 3 hilos, tienen que saber eso. Tienen que tomar en cuenta si quieren que la costura les quede ancha o les quede más delgada. Y dependiendo de lo que ustedes quieran, pues retiran una o la otra. ¿Ok? En este caso, yo voy a retirar la aguja de la derecha, ya que la clase pasada retiré la de la izquierda. Así que vamos a ir turnándolas. Retiro, fíjense que corto el hilo y lo retiro para que no me vaya a estorbar. Y de esa manera también voy a ir dejando sin hilos a la máquina para luego hacer el enhebrado desde cero. Me quedo entonces con el hilo solamente de la aguja izquierda, que por cierto se había salido el hilo acá de la guía, así que lo voy a pasar nuevamente. Bien, para no tener ningún problema por allí. Y retiro la agujita. Para ello voy a usar uno de los accesorios que vienen en la máquina, que es un pequeño destornillador. Cuando lo observamos, vemos que es bien chiquitito y es porque se ajusta perfectamente a esos pernitos pequeñitos que sujetan las agujas de estas máquinas. El que está bien arriba con una letra B es el que sostiene la aguja de la izquierda y el que está abajo, un poquito hacia la derecha, es el que sostiene la aguja de la derecha y tiene una letra A. Entonces, como voy a retirar la aguja derecha, primero la sostengo acá un poquito y aflojo el pernito que está abajo. Bien, fíjense que la aflojo un poquito y ya ahí me deja sacar la agujita. Acá con cuidado de que no se me vaya a caer la aguja. La retiro y me quedé solamente con la agujita de la izquierda. El pernito hay que aflojarlo un poquito nada más, fácilmente deja sacar la aguja. No vayan a extraer el tornillo, no es necesario, con aflojarlo un poquito es suficiente. Y no lo extraigan ni lo aflojen mucho porque ese pernito es muy chiquitito y luego se les puede fácilmente perder. Y también es un poquito, ¿no?, complicadito volverlo a insertar allí. Retiré mi agujita, ¿ok? Y básicamente eso es todo lo que debo hacer. Retiro la aguja, retiro el hilo. Fíjense que la tensión acá ya la puse en 0 porque no la voy a estar utilizando, pero eso era todo lo que había que hacer para cambiar de 4 hilos a 3. Ahora, puede pasar, no necesariamente siempre va a pasar, pero puede darse el caso de que con 3 hilos la máquina pida un ajuste de tensión. Para ello, lo primero que vamos a hacer es una costura para verificar que las tensiones y la costura esté correcta. Bien, vamos a observar el resultado. Y acá lo tenemos. Fíjense que la costura sigue manteniendo el mismo ancho de puntada, pero ya no tiene la costurita verde allí al ladito, como si pasaba acá. ¿Ok? Más o menos los hilos quedan en la misma posición. El hilo rojo sigue haciendo, ¿no?, esa ondita, aunque acá se ve algo flojo, ¿no? Hay que darle como un poquito de tensión, porque sí se ve como desacomodadito. Y por la parte de abajo, la puntada recta sigue viéndose como un puntito, por lo tanto esa tensión está bien. Y lo que antes parecía una Y en el hilo amarillo, ahora se ve como una V o una W, o si lo vemos así, como un zigzag, como ustedes gusten. Pero acá parece una Y, a mi parecer, y acá puras V, ¿ok? Esa es la forma en la que queda la costura de 3 hilos. Es un poquito diferente, pero tampoco es que es mucho, ¿no? Y de pronto acá lo que yo haría es darle un poquito de tensión al hilo rojo, pero así como está trabajando perfectamente. Y ya de esta forma estamos trabajando con 3 hilos nada más.
esta costurita queda muy bien hechecita, pero ya empieza a ser menos resistente que la de 4 hilos. Así que, por ejemplo, para remallar está perfecta. La de 4 hilos está perfecta, más que todo, para hacer prendas que no llevan una costura recta, sino solamente costura de remallado. Por ejemplo, las prendas que tienen elasticidad, una licra, un leggings, se suele coser solamente con remalladora. Bien, y los dobladillos se les hacen con recubridoras. Y hay algunas costuras que es para darle más seguridad, se le pasa también la recubridora. Pero en ese tipo de prendas ya no se trabaja con costura recta. Y cuando eso pase, traten de trabajar con los 4 hilos para que les quede más aseguradita la costura. Bien, acá le aumenté un poquito la tensión al hilo rojo y miren que sí se ve ahora más ordenadito el hilo. Bien, entonces solamente con ese ajuste ya le di, ya puse bien prolijita la costurita con solo 3 hilos. Bien, como les mencioné, puede pasar que cuando pasemos de 4 a 3 hilos no nos pida ajuste de tensión. Aquí pidió fue un poquito en lo que es el hilo de la devanadora superior, pero ya con eso suficiente. Ahora, vamos a trabajar con 2 hilos. Bien, cuando ya vamos a trabajar con 2 hilos, sí o sí debemos quitar el hilo de la devanadora superior, es decir, el de esta devanadora que es la que sube bien alto, no la que queda de derecha a izquierda, que es el hilo rojo. Bien, es justamente este. Entonces yo acá lo pongo en 0 porque ya no lo voy a usar y corto el hilo por acá en alguna de estas zonas y lo halo, lo retiro. Lo halo por acá arriba y retiro ese hilo porque ya no lo voy a estar usando. Bien, ya queda solamente 2 hilos, el de la devanadora inferior y el de la agujita, que en este caso trabajo con la aguja izquierda, pero puede ser devanadora inferior con aguja derecha. Ustedes recuerden, escogen cuál de las agujitas dejar, cuál de las agujitas quitar. Bien, y eso sería todo. Ya veremos en el resultado de mi costurita si la máquina me va a pedir ajuste de tensión por la tela con la que estoy trabajando. Vamos a coserlo así. Miren lo que pasó. No me cosió. ¿Saben por qué? Porque no utilicé un accesorio que viene incluido en la máquina que sí o sí tengo que usar cuando trabajo con 2 hilos. Y es este que está acá. Una especie de ganchito que se coloca o se inserta en la devanadora superior. Recuerden que la devanadora superior quedó sin hilos, ¿bien? Pero debo colocarle este accesorio para terminar como de desactivarla y que sí me haga la costura a la máquina. Para colocarla, yo sigo el dibujo que tenemos acá. Ella va encima de la devanadora con este topecito, yo lo inserto acá, donde está este agujerito en la devanadora y el alambrito, fíjense que yo la puedo colocar acá en una posición más cómoda para hacer ese paso, pero el alambrito lo paso por detrás del orificio, ¿ok? De esa devanadora. Ella queda así. Ella queda, ese ganchito queda como montadito en la devanadora, como si fuese un parásito encima de ella, una garrapatita. Bien, y de esa forma la máquina sí me cosería con 2 hilos nada más. Cuando voy a trabajar con 2 hilos, recuerden, sí o sí hay que hacer uso de ese gancho, porque si no, fíjense, no se forma correctamente la costura. Acá lo estamos viendo. Bien, voy a alar un poquito las hebras, voy a hacer un poquito de cadena. Y ahora sí, comienzo.
Esta costura es la más, la menos fuerte, ¿ok? Y sin embargo sirve para remallar la tela. Fíjense lo que está pasando en este resultado. Se está doblando la tela, por eso se ven esas ondas allí. ¿Por qué pasa eso cuando estamos trabajando con dos hilos? Porque ahora el hilo amarillo debe hacer todo el recorrido de acá atrás, más el recorrido de acá adelante, el recorrido que antes hacía el hilo rojo. Como el recorrido es mayor, sí o sí hay que bajarle tensión a ese hilo cuando trabajamos con dos hilos nada más. Entonces acá la máquina me está pidiendo que le baje la tensión al hilo amarillo. Entonces acá le bajo. Y vuelvo a coser para ver si con eso ya solucioné o falta bajarle o de pronto le bajé de más y más bien hay que subirle un poquito. Y acá tenemos el resultado. Bien, ya el hilo no me está doblando la tela y sí, miren, me pasó un poquito de tensión de que le bajé porque se ve ligeramente flojo, pero no es mucho, es algo mínimo. Pero ya adapté la tensión del hilo a solamente trabajar con la máquina con dos hilos nada más. Entonces, de esa forma trabajamos con 4, con 3, con 2 hilos, ajustamos tensiones y cambiamos el hilo en dado caso necesitemos hacerlo. Bien, ¿preguntas? ¿Algo que no haya quedado muy en claro? Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora el enhebrado desde cero. Bien, para ello voy a terminar de retirar los hilos que aún quedan en la máquina. Profesora, ¿puede mostrarnos el ancho mínimo que puede hacer la máquina? Vamos a hacerlo entonces, ya que me lo estás pidiendo. Vamos a complacerte. Para mostrarte el ancho mínimo, voy a tener que retirar la aguja que tengo puesta y colocarla en la otra posición. Bien. Entonces, voy a levantar aquí prensatelas, voy a alar un poquito esta cadena para retirar bien todo esto. Voy a seguir trabajando así como está, con solo la devanadora inferior, pero combinada con la aguja de la izquierda, de la derecha, perdón. Entonces, agarro mi destornillador y voy a retirar la aguja de la que está ahorita en la izquierda y la voy a poner en la derecha. Entonces, aflojo este perno. Retiro esta agujita y la pongo al ladito. Bien, aquí hay que atinarle, adivinar dónde está el agujerito de entrada. La subo bien hasta que choque con el tope y allí aprieto el tornillo. Bien, ahora el hilo, tengo que enhebrar el hilo, pero del otro lado. Así que lo voy a hacer con este mismo. Y ahorita les explico el enhebrado desde cero. Déjenme hago esto rapidito para ver ese ancho, el ancho mínimo de la máquina. Y no solamente voy a trabajar con esa agujita, sino que también voy a ajustar en el selector de ancho de puntada el mínimo. Bien, ya tengo enhebrada. Voy a colocar acá una tensión de 3. Esta la bajo porque la quité. De momento voy a seguir dejando esta tensión. Todavía no sé si va a ser la combinación correcta. Pero voy a dejarle esa. Y acá, en la placa aguja, voy a observar unos numeritos. Hay uno que dice 3.5, uno que dice 4.5 y esta barrita que cuando yo comienzo a girar, fíjense que allí se está
achicando esto, por lo tanto estoy disminuyendo el ancho de puntada y si lo giro en dirección contraria, acá estaría aumentando el ancho de puntada. Van a notar que la cuchilla se aleja de la aguja, ¿ok? O se aleja en dirección hacia la derecha. Eso permite que el ancho de puntada quede mayor. Cuando la muevo, achicando el ancho de puntada, noten que la cuchilla se va moviendo, acercándose más a la aguja. Entonces aquí ya no gira más, estoy seleccionando entonces el mínimo del ancho de puntada y vamos a coser así para ver qué tan pequeñito queda esa costura. La tensión del hilo de pronto haya que volverla a tocar, pero vamos a ver qué tal queda primero con esta primera prueba. Bien. Y allí la tienen, bien chiquitita la puntada, perdón, y noten cómo el hilo amarillo está bailando básicamente. Entonces vamos a darle tensión para que se vea mejor la costura, porque ahí lo que se ve es como muy raro. Vamos a ponerle 3.5 aproximadamente. Y volvemos a coser. Bien, acá se me hace como una acumulación de hilo. Cuando veamos que nos queda una costura acá muy floja, es normal que luego se acumule el hilo y al inicio quede así anudadito. Entonces cada vez que ajusten la tensión, hagan primero una pruebita para retirar ese exceso de hilo. Pero acá tengo el resultado, miren. Una costura bien angostica, ¿ok? Que logro con el mínimo de ancho de puntada y la aguja de la derecha. Esto, comparación con esto, vean cómo cambia drásticamente el ancho de puntada. Y siempre haciéndolo ajustando las tensiones. ¿Se puede hacer también con 4 hilos? Sí, con 4 hilos se puede hacer escogiendo acá el mínimo, pero vas a tener un poquito más de ancho acá, por lo que cubre la aguja de la izquierda, ¿ok? Es decir, con 4 hilos te va a quedar también una costura angostica, pero no tanto como está acá, por la aguja extra que tenemos hacia la izquierda. Lo que puedes hacer es poner esto al mínimo y listo. Tendrías tu puntada de 4 hilos y lo más angosto que te permite la máquina. Bien, perfecto. Vamos ahora a retirar los hilos. Voy a colocar todas las tensiones acá en 0, que es necesario también para hacer el enhebrado desde 0. Colocar todas las tensiones en el mínimo. Y voy a comenzar a cortar los hilos. Corto primero acá el de la agujita. Y corto el de la devanadora. Levanto prensatelas. Y fíjense que acá saco los hilos. Voy a retirar también esta pieza porque ya no la voy a usar, que es para trabajar con 2 hilos. Y retiro los hilos desde acá. Bien, ya la máquina acá quedó sin hilos por ningún lado. Entonces vamos a hacer el enhebrado desde 0. Antes voy a colocar la otra agujita. Estas agujitas, al igual que las agujas de las máquinas rectas, se colocan ubicando la parte plana del cabo, esa parte plana, ¿ok? De la parte superior de la aguja, o mejor llamada cabo, hacia atrás y la parte curva hacia adelante. Bien, la parte plana bien rectita y de frente hacia atrás. Allí, acá tengo que adivinar dónde está el agujerito. Una vez que lo adivine, subo bien la aguja y aprieto. Van a notar que en estas máquinas una de las agujitas queda más alta que la otra. La aguja izquierda queda más arriba que la derecha. Es algo normal. Ok, fíjense en sus máquinas y van a notar que efectivamente la de la izquierda queda más arriba que la de la derecha. Bien.
Entonces, vamos a hacer el enhebrado desde cero, ¿ok? Y para ello vamos a seguir el orden de enhebrado que me indica la máquina. La máquina me indica que primero enhebre el hilo de la devanadora superior, que es el rojo, luego el hilo de la devanadora inferior, que es el amarillo, luego el hilo de la aguja de la derecha, que es el verde, y por último el hilo de la izquierda, que es el azul. Bien, en orden lo voy a ir haciendo. Primero, el de la devanadora superior, perdón, o el rojo. Lo paso primero por el gancho, por la guía de la antena, y luego lo paso por la guía superior. Recuerden que aquí hay 4 guías, ok, estoy enhebrando es este, así que por este ganchito lo voy a pasar. Bien, paso por ese ganchito, vamos a hacerlo así, mejor, ahí está, paso por el ganchito y luego lo bajo por esa ranura que tenemos allí. Bien, cuando el hilo baja por esa ranura, entra en los discos, que al tener todos los discos en cero y el prensatelas arriba, entra fácilmente. Bien, desde allí, fíjense que voy bajando por acá con mi hilo. Bien, vamos a abrir esta zona. Y acá me voy a comenzar a guiar con este diagrama que tenemos acá. Ahí por color, fíjense que el hilo rojo baja por donde están los discos y llegan a una primera guía. ¿Ven? Esta chiquitita que ven acá. Esa guía yo la veo justo acá atrás. ¿Ven? Ahí hay 2 guías, una para el rojo, una para el amarillo. Acá está la del rojo, acá está la del amarillo. Por allí paso el hilo. Bien, luego, siguiendo acá el orden, luego de esa guía tengo que seguir bajando con el hilo. Yo me voy guiando por el hilo del color rojo y me indica que abajo voy a tener una guía. Entonces el hilo que baje por acá y ahí veo mi guía y la identifico porque hay un puntito de color rojo. Entonces por esa guía debo pasar el hilo. Bien. Luego de esa guía, el hilo el hilo baja otro poquito como hacia la izquierda. Entonces, luego de esta guía, un poquito más abajo y a la izquierda, ahí tengo la otra guía con su puntito de color rojo. Entonces, por allí paso mi hilo. Voy pasando el hilo por donde me lo indica el diagrama y siguiendo las guías identificadas, con el puntito en color rojo. Luego de esa guía, el hilo veo que sube y ahí voy a tener otra guía. Entonces, el hilo sube y ahí está la otra guía y el puntito de color rojo que me da a mí la seguridad de que es la guía correcta. Por allí paso el hilo. Bien, voy haciendo el mismo caminito que tengo acá dibujadito. Y por último, luego de esa guía, se va el hilo hacia la devanadora. Bien, cuando vemos las devanadoras, vemos que son como una especie de aguja súper grande, súper gruesa, y tienen su agujerito allí. Por ese agujerito de esa devanadora voy a pasar el hilo de adelante hacia atrás, ¿ok? Fíjense, yo agarro el hilo por la punta bien cercano a ella para que sea más cómodo, ¿ok? Y lo paso de adelante hacia atrás por el orificio de la devanadora. Bien, lo termino de alar por detrás y con la pinza lo termino de alar y lo paso por debajo del prensatelas. Bien, cuando ale el hilo, tengo que verificar que el hilo no se esté enredando en ningún otro lugar, que desde la guía se vaya hacia el agujerito y luego del agujerito por debajo del prensatelas sin enredarse en ninguna otra guía o ninguna otra pieza de la máquina. Ya tengo listo entonces el hilo de la devanadora superior, que acá está identificado con el número 1 y el color rojo. El número 2 es el hilo amarillo, que es el hilo de la devanadora inferior. Bien, entonces paso el hilo nuevamente por la antena primero, luego por esta guía que está acá atrás,
Bien, y bajo el hilo por esa ranura para que entre en los discos. Luego, siguiendo el orden del diagrama que tengo acá, paso el hilo por esta primera guía que nos conseguimos allí, que acá está dibujadita. Paso por detrás. Y luego el hilo me indica que debe bajar y como inclinado hacia la izquierda para conseguir la primera guía. Entonces acá abajo como a la izquierda, ahí está mi guía y su puntito amarillo. Entonces esto es como un mapa y acá vamos siguiendo las pistas del mapa. Bien, entonces ya pasé el hilo por esa primera guía, se mueve un poquito a la izquierda. Entonces de acá un poquito a la izquierda, ahí está la segunda guía y el puntito amarillo que me indica que es la correcta. Entonces acá me ayudo bastante con las pinzas, ya que es una zona muy chiquitita y las dos manos no caben. Luego de esa guía se va hacia una pieza que tiene como una forma, vamos a ver si lo puedo hacer con un poquito más. Lo que pasa es que la tapita no me deja acercar mucho la cámara. Pero bueno, aquí creo que se ve bien. Es una pieza que tiene forma de Y, es decir, tiene dos bracitos y primero pasa por el bracito de la derecha y luego por el bracito de la izquierda. Es justamente esta pieza que está acá. Ven que tiene una forma como de Y. Bien, tiene un bracito a la derecha, un bracito a la izquierda. Si de pronto no está muy visible, ustedes mueven con el volante y lo dejan bien en una posición que sea más fácil de enhebrar. Entonces pasamos el hilo. Ahí, por cierto, tiene sus dos puntitos amarillos. Pasamos el hilo primero por el bracito de la derecha y luego por el de la izquierda. Bien, miren cómo ya hace el hilo el recorrido que acá nos tiene dibujadito. Ahora vamos a pasar el hilo por la devanadora. Acá no es directamente enhebrar el agujerito de la devanadora de adelante hacia atrás como hicimos con la superior. Acá hay que hacer un pequeño paso antes, bien, mejor dicho, dos pasos antes. Primero, dejo la devanadora en una posición que se me haga cómoda enhebrar y es justamente cuando la devanadora está bien hacia el lado derecho. Cuando está muy a la izquierda es difícil porque casi no la veo. Entonces la dejo bien a la izquierda. Ok, que sería más o menos allí en esa posición. Y me voy a guiar ahora por este diagrama que tengo acá, que me indica que hay 3 pasos a seguir para pasar el hilo correctamente por esa devanadora. El primer paso es agarrar el hilo y pasar por arriba y por detrás de esa punta del gancho de la devanadora, de esta manera. ¿Ven? Agarro el hilo, paso por detrás del gancho y que salga por arriba. Bien, acá se me soltó de esta guía y tiene que quedar el hilo de esta manera. El hilo pasa por detrás de esta punta del áncora o de la devanadora y sale por arriba. El segundo paso es enganchar este hilo, que ahorita ustedes ven que se mueve por la parte superior. Perdón, le tapaba con la mano. Vamos a hacerlo así. Se ve el hilo que pasa, se mueve por el lado superior de la devanadora. Este hilo se debe quedar enganchado en una muesca que está en el lado izquierdo de la devanadora. Acá me lo dibuja, esa muesca. Ven, cuando el hilo pasa por esa muesca, se queda enganchado y ya no se viene hacia acá, hacia esta parte superior de ella. Entonces, para engancharlo, lo debemos agarrar y acá haciendo básicamente un acto de fe, porque casi que ni lo vemos, lo vamos a mover hacia la izquierda y cuando lo regresemos ya debe quedar enganchado. ¿Ven? El hilo no se devuelve. Si yo de pronto, mira, ahí lo desenganché. Si yo lo muevo hacia la izquierda y veo que se devuelve, entonces es porque no ha quedado enganchado. Yo tengo que seguir intentando hasta que quede enganchado y ya no se devuelva. ¿Ven? El hilo quedó allí, enganchadito. El tercer paso, ahora sí, es pasar por el orificio de esa devanadora, de adelante hacia atrás. Acá déjenme cortar un poquito la hebra.
Bien, y voy a pasar. Tengan mucho cuidado de cuando vayan a hacer este paso, de que el hilo rojo esté por detrás de la devanadora para que no vayan a quedar enredados. Si dejan el hilo rojo de pronto por enfrente, se puede hacer un enredo allí de hilos y lo vamos a notar en la costura que nos va a quedar un poco mal hecha. El hilo rojo siempre detrás de la devanadora superior, de la devanadora inferior, perdón. Y acá, si paso el hilo, van a notar que la devanadora superior está justo detrás y me va a estorbar un poquito. Si lo desean, muevan un poquito esa devanadora, que se baje, o muevan hacia acá. A ver, busquen una posición cómoda para enhebrar la devanadora inferior. Por ejemplo, yo lo puedo dejar acá, por ejemplo. Ahí tengo el agujerito y ya la devanadora inferior casi no me está estorbando. Entonces, el hilo, cuando yo lo ale, mucho cuidado de que no se enrede en ninguna pieza, ¿ok? Fíjense que acá el hilo está pasando por enfrente de una pieza allí que antes no veía. Entonces lo acomodo muy bien. ¿Por qué pasó eso? Porque comencé a mover la devanadora en una posición más cómoda para enhebrar, pero si lo dejo enredado en algún lugar, luego me va a quedar mal enhebrado. Ahora sí, se salió de esa pieza que está ahí atravesada y ahora sí voy a poder pasar por enfrente del ojito. Voy a pasar por el ojito de la devanadora inferior, de adelante hacia atrás. Muy importante acá, este hilo amarillo debe quedar por encima sí o sí de la devanadora superior. Acá no lo indica porque en el diagrama vemos que está por un lado la devanadora superior y por el otro lado la devanadora inferior, y el hilo acá amarillo se va hacia allá y no pasa por encima de la devanadora superior. Pero cuando ustedes enhebren, sí o sí miren cómo el hilo amarillo queda por encima de la devanadora superior y el hilo rojo queda por detrás de la devanadora inferior, muy importante eso, y el hilo amarillo por encima de ella. ¿Ven? Así tiene que quedarles. Si el hilo amarillo no les queda por encima de la devanadora superior, van a tener problemas en la costura. Entonces, ya con esto tenemos listo el área de las rebanadoras, que son, como pueden notar, las más complicadas de enhebrar. Pero con mucha paciencia, con mucho cuidado y siguiendo muy bien el diagrama que nos tiene acá la máquina, los diagramas, podemos hacerlo. Ya tenemos listo la parte de abajo. Vamos ahora con las dos agujitas. La primera que se debe enhebrar es la aguja de la derecha, que es la del hilo verde. Paso el hilo por la antena, por la guía, por los discos, y luego de los discos me voy a conseguir allí una pequeña guía que, aunque no está identificada como un puntito verde, pues como de forma intuitiva fácilmente podemos observar que por esa guía hay que pasar el hilo. Y luego al ladito hay una guía más grande. Fíjense que ahí está una chiquita, una más grande. Entonces por ambas guías la debemos pasar. Y luego por la palanca tirahilos tenemos dos, una inferior, una superior. Una está identificada con azul, una con verde. Como estamos enhebrando el hilo verde, entonces vamos a pasarla por la verde, que es la superior. Bien, y nos dirigimos hacia el área de las agujas. Allí, justo encima de las agujas, hay dos guías que son como unos torciditos, ¿no? Uno está a la izquierda y uno está a la derecha. Como estamos enhebrando, es la aguja de la derecha, pues vamos a pasar el hilo primero por en medio de esas dos guías. Déjenme las acerco acá. Pasamos el hilo por en medio de las dos guías y luego lo giramos. Ay, perdón, que no lo pasé. Giramos hacia la guía de la derecha. Bien, porque estamos enhebrando la aguja de la derecha. Y por último, pasaríamos el hilo por el ojito o orificio de la aguja de adelante hacia atrás.
Bien, ahí está. Recuerden no alar el hilo hacia la izquierda, sino hacia la derecha y por debajo del prensatelas. Bien, que el hilo quede bien rectito, bien derechito y que no se esté enredando en ningún lado. Vamos ahora al último. Sería el hilo de la aguja izquierda. Pasamos por la antena guía hilos, pasamos por la guía superior, por los discos de tensión y acá vamos a pasar el hilo únicamente por la guía grande. Bien, por allí pasamos y por la palanca tira hilos que está en color azul. Bien, ahora como estamos enhebrando es la aguja de la izquierda, vamos a pasar el hilo por en medio de las dos guías y lo giramos hacia la guía izquierda. Y ensartaríamos la agujita de delante hacia atrás. Y con esto tenemos ya completamente enhebrada la máquina y lo hemos hecho desde cero. El hilo cuando lo halen, recuerden que quede derechito, que no se quede enredado en ningún lado. Bajamos prensatelas, ajustamos todas las tensiones en 3 y comenzaríamos a coser. Y listo. Disculpen si escuchan una bulla, un ruido. Es que hay como alguien aquí haciendo su campaña cerca y bueno, ese es el ruido que se escucha. Bien, ya la máquina está completamente enhebrada, bajé prensatelas, ajusté las tensiones, voy a coser un poquito para formar la cadena. Y ahora sí, coso con tela, ¿para qué? Para verificar que el enhebrado que acabo de hacer esté correcto. Y allí lo tenemos. La costurita está bien formadita. Le falta ajustar tensión porque está seleccionado el ancho de puntada mínimo. Recuerden que lo habíamos colocado al mínimo el ancho. Bien. Y como no está tan ancho como era antes, que acá tengo la muestrita, entonces tengo que ajustar las tensiones. Tengo que apretar el hilo amarillo, tengo que apretar el hilo azul. Miren que está quedando flojo. El hilo verde lo veo bien. Y de pronto el hilo rojo también habría que ajustar un poquito, pero de momento vamos a ajustar el azul y el amarillo. Entonces, el azul y el amarillo. Le subo un poquito, casi que estoy llegando a 4, pero vamos a ver si es suficiente o le falta o más bien le sobra. Y allí lo tenemos, miren cómo mejoró la puntada. Ahora sí veo que el rojo está medio flojo. Bien, el hilo azul sigue teniendo muy poca tensión. Más bien aquí hay que sospechar más bien de si hay algún problema en el enhebrado, porque está muy flojo, la verdad. O de pronto el hilo amarillo le apreté demasiado. Vamos a bajarle un poquito al amarillo. Ok. Porque puede pasar que me esté alando mucho el hilo azul y cuando trato de mover el hilo amarillo, ok, sí lo siento medio tenso. Bien, cuando lo trato de mover así, lo siento muy tenso. Entonces, vamos a corroborar a ver si ya todo está correcto. Y también le voy a aprovechar de darle la tensión un poquitito nada más al hilo rojo. Verificamos. Allí lo vemos. El hilo azul sigue con problemitas de tensión. Ok, entonces vamos a verificar que de pronto no entró el hilo. Y miren lo que pasó. Estas son cositas que se nos pueden presentar en algún momento. El hilo azul en realidad no entró en medio de los discos, sino por un costado. No sé si se logra ver
que era por un costado y no justamente en el medio. Miren, voy a levantar telas y lo voy a bajar ahora sí por en medio de los discos. Por allí es por donde debe pasar y estaba pasando era por esta ranurita. Por lo tanto, el hilo no tenía tensión y por eso estaba generándome ese problema en la costura. Así que cuando ustedes vean que de pronto ajustan esa tensión y nada que se soluciona y queda muy floja, muy así como había quedado, ¿ven? Entonces sospechen de que tal vez el hilo no pasó correctamente por los discos. Bien, voy a bajarle la tensión a 3 porque puede ser que como no estaba dentro de los discos, puede ser que ese haya sido el problema y no necesite nada de tensión. Observo mi costurita y miren cómo ha cambiado, se mejoró. Y miren por detrás, perfecta. Lo que le subí la tensión al hilo de la devanadora superior y a la inferior, más que suficiente para ajustarlo a este ancho de puntada y ya la costura la tengo bien hechecita, la máquina está bien enhebrada y las tensiones ya están correctas para esta tela con este ancho y con 4 hilos. Si quisiera comenzar a disminuir los hilos, ya saben, elimino una de las agujitas y pruebo para verificar si debo tocar o no las tensiones y si quiero trabajar con 2 hilos, sí o sí recuerden bajarle la tensión a la devanadora inferior. Bien, y de esta forma hacemos el enhebrado desde cero y vemos también, tuvimos la oportunidad de ver uno de los problemitas que se nos puede presentar cuando enhebramos la máquina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, por acá comentan. Sandra dice, profesora, en un video indicaban que siempre debemos usar las cuchillas y que es mejor no sacarlas. ¿Usted qué nos recomienda? Así es, correcto. Para eso tiene las cuchillas esta máquina y si no quieres de pronto que te corte mucho tejido, recuerda que lo puedes graduar, ¿no? De pronto quieres que te corte solamente 1 milímetro. ¿Para qué? Para que la costura, el orillo, quede bien prolijito y al momento de hacer la costura nos quede ese resultado, ¿no? Súper limpio que te deja la remalladora. ¿Qué más nos dicen por acá? Rosa dice, Miss, ¿qué medida de aguja recomienda en festón? Bueno, el festón por lo general se hace en tejidos delgaditos, así que lo mejor sería una aguja número 11, es decir, una aguja delgada que se adapte específicamente en gasa, me dices correcto, la gasa es un tejido muy ligerito, así que trata de trabajar con aguja número 11 y si consigues aguja 9 también. Hay 9, hay 11, 12, 14 y 16, entonces trata de ponerle una aguja delgadita. Bien, la limpieza y mantenimiento en estas máquinas es también muy importante, al igual que con las máquinas rectas. Bien, también hay que hacerla y en estas máquinas es importante la limpieza constante. ¿Por qué? Porque como tiene cuchillo y va cortando la tela, residuo de tela va cayendo acá y se ensucia muchísimo y muchísimo más rápido que una máquina recta. Así que en estas máquinas van a tener que limpiar bastante, no necesariamente aceitar como hacíamos con las máquinas rectas, limpiamos y aceitamos siempre al mismo tiempo. Acá debemos limpiar con más continuidad y aceitamos también cada semana, cada 15 días, cada mes, dependiendo del uso que le demos a nuestras máquinas, ¿bien? Pero la limpieza, por lo menos pasarle el cepillito para retirar toda esa pelusa que va cayendo de la tela, siempre es recomendable hacerlo lo más seguido que se pueda, ya que se llena muy fácilmente de suciedad, ¿ok?
Entonces, con el cepillito de las máquinas rectas o un cepillito que tengan en casa, una brochita, agarren y limpien muy bien. Si tienen sopladora o secadora de cabello, le pueden pasar. La secadora de cabello, de igual manera, si tiene aire, modo de aire frío. Si solamente tiene modo de aire caliente, no se la pasen, no es recomendable. Entonces, limpian muy bien sus máquinas y acá sí vamos a usar bastante aceite porque son varias partes móviles que tiene. Bien. Donde ustedes vean que hay una pieza que se mueve y está unida a una pieza que no se mueve, allí es donde lubrican. Por ejemplo, esta barra, ok, que sube y baja, y esta pieza que la mueve. Allí donde están unidas esas dos hay que lubricar. Y esta pieza que se mueve de arriba abajo, esta que vemos acá, se mueve de arriba abajo, está unida a la máquina con una pieza que no se mueve y está justo por detrás. Donde ustedes vean esos puntos de unión, allí agreguen el aceite. Háganlo con la máquina, preferiblemente sin hilos, y si no quieren desenhebrar su máquina, porque luego es, ¿no? Es tedioso enhebrarla desde cero, le hacen el mantenimiento con hilo, pero luego cosen, ¿ok? Sacan todo ese hilo que de pronto se llenó de aceite sin meterle algún tejido, o le meten un tejido que tengan por allí para sacrificar. Bien, esta barra, lubríquenla desde aquí arriba, de manera de que el aceite se meta por esta zona, por donde ella pasa, acá en este punto de unión de esta barra con esta pieza, también lubríquenlo, y esta otra pieza que se mueve de derecha a izquierda, se une a una pieza que no se mueve acá atrás. Allí donde está esa unión, lubriquen. Lubriquen todos los puntos que ustedes vean que tienen unión de piezas que se mueven o una pieza que se mueve con una que no. Allí eso es lo que van a lubricar. Bien, y de igual manera, la máquina ustedes la pueden ir acostando de lado, de cabeza, para irle colocando esas gotitas de aceite. Lo hacen con cuidado, preferiblemente pongan un pañito o una toalla encima de la mesa para que las máquinas no se les vayan a rayar de pronto, ok, si tienen textura o algún grumito por allí que les pueda rayar la máquina, no queremos eso, coloquen una toallita y la van acostando de diferentes ángulos para irle agregando más fácilmente el aceite. En toda esta zona de acá, yo le agrego aceite, pongo la máquina completamente de cabeza y le dejo caer gotitas de aceite para que se me metan por toda esa zona. Acá sí gastamos, como les comento, un poquito más de aceite que con las máquinas rectas, pero de esa forma cuidamos nuestras remalladoras. Y de igual manera, así como les indico, con las máquinas rectas, que al menos una vez al año las lleven a un técnico, estas también. Así estén cosiendo perfectamente, al menos una vez al año la lleven para que la destapen, la limpien y la lubriquen bien por dentro. Bien, ella tiene muchas más piecitas que lubricar y que en casa, pues si no tenemos el conocimiento no lo podemos hacer, pero llevándolo a un técnico para que le haga ese mantenimiento grande, se les recomienda, ¿no? Al menos una vez al año para que la máquina siga cosiendo sin ningún problema. Otro año más, eso hace que nuestras máquinas duren mucho más tiempo, mucho más años, sin pedirte nada de repuestos ni de reparaciones. Bien, y eso sería todo con el taller del día de hoy. Recuerden, el uso que le hice a esta máquina es exactamente igual en esta otra. Ya la próxima clase trabajaré con esta otra, ¿no? Que siempre sería bueno turnarlas, ¿bien? Pero como ustedes vieron, la distribución es la misma, por lo tanto el uso es exactamente igual. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algo que de pronto no haya quedado muy en claro, háganlo en este momento. ¿Las agujas son iguales que las máquinas rectas? No. Las máquinas remalladoras tienen una aguja diferente y de por sí esta máquina tiene una aguja diferente a la que usa esta máquina. Esta máquina tiene el cabo grueso y esta máquina tiene el cabo delgado, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es que ustedes agarren una agujita que venga en sus máquinas y con esa agujita le compren el repuesto. Bien, lleven sus agujitas a la tienda donde se suelen comprar
las máquinas y de esa forma agarran la aguja para remalladora específica para sus máquinas. ¿Alguna otra preguntita? Aquí tiene un código 2020, así es. Las máquinas tienen con ese código, pero debes indicar, ¿ok? Que es cabo, por ejemplo, si tienes esta, es cabo delgado, preferiblemente lleva tu agujita, así esté doblada, torcida, partida, con que lleves la parte del cabo, ok, la parte superior tienes. Esta dice 2020 y la de esta máquina también indica lo mismo, pero una es cabo grueso y una es cabo delgado. Así que agarren, como les digo, con el código 2020 y una agujita que tengan a la mano y compran la aguja correcta. Porque de pronto compran una 2020 para esta con cabo grueso y van a notar que no les va a entrar. Y si compran una con cabo delgado para esta, entonces van a notar que la aguja baila allí. Entonces tengan precaución de siempre tener a la mano una agujita de muestra para comprar otras agujitas. Yo tengo la S0105 y me vino la 2022, no 2020. Vamos a salir acá de dudas porque, por ejemplo, esta es la que vino acá o de pronto las mezclé. Vamos a ver. Ah, no, esta ya las estaba mezclando. Esta creo que la saqué de acá y esta no la he abierto. Esta no la puedo abrir, un momentito. Ahí está. Miren, esta la acabo de sacar de esta máquina e indica, a ver que no me está enfocando. A ver. Ahí está, 2022 es la aguja que acabo de sacar de acá. Y esta también indica 2022. Bien, pero cuando vemos de cerca las agujitas, vamos a notar que una es más gruesecita que la otra. Entonces, tienen que identificar cuál es la agujita de sus máquinas. Vamos a hacerlo acá. Voy a retirar esta. Bien, acá la vemos. Vamos a compararla con la otra. Bueno, en realidad se ven muy similares. Bien. Sé que hay una de las, esto no lo había hecho, pero sé que hay una agujita que viene para remalladora. Déjenme, se las muestro, que viene con el cabo más delgadito. De pronto estas dos sí tienen la misma, pero hay una que sí viene, creo que era esta. O esta. No, esta no es. Denme un segundito, ya les muestro. Aquí está. Tengo estas dos agujitas. Esta me indica que es la 2022.
Ahí está, 2022, es esta de cabo grueso. Y está esta otra, que me dice que es para máquina overlock doméstica, que esta es el modelo remalladora, en realidad es una overlock, o sea, es lo mismo. Bien. Y esta me indica que es para la serie 14U, que esta es una de ellas. ¿Ok? Prácticamente. Pero esta viene diferente. Fíjense que acá el código me dice 2054. Y cuando yo veo el cabo de esta, vamos a abrir una por acá, es más delgado. Entonces, cuando ustedes tengan sus máquinas y no saben cuál específicamente es, preferiblemente agarren una agujita y con esa van y compran otra. Fíjense que esta es más gruesa y esta es más delgada. Y las dos me indica el paquetito que es para una remalladora doméstica. Así que revisen sus agujitas, ¿ok? Y agarren una y con esa compran otro paquetito nuevo para que no de pronto no vayan a comprar un cabo delgado cuando la máquina es de cabo grueso. Bien, acá dicen yo tengo la S0105 y me vino la 2022. Bueno, en realidad es la 2022. Acá ya compramos que las dos son 2022. En realidad entonces yo no tendría ninguna máquina con esta agujita, que es la de cabo delgado. Pero si viene, tengo un paquetito por acá, me imagino que en algún modelo de máquina se usará. Así que tengan mucho cuidado de comprar las agujitas correctas. De pronto compran un paquetito que no es y les va a sobrar allí unas agujitas que no les sirven a sus máquinas. Bien, ¿qué más dicen por acá? Ok, gracias por la explicación detallada. Bueno, me alegra que te haya gustado. Christopher pregunta, buenas tardes, ¿qué número de aguja debemos tener como repuesto aparte de la 14? Eso depende de para qué la vas a usar. Vas a usar mucho tejido delgado, ten agujas número 11. Bien, y si de pronto vas a trabajar también con hilos material grueso, ten también por ahí a la mano una 16. La 14 es como la más genérica, la más universal, que se adapta a la gran mayoría de tejidos, pero si vas a trabajar con gasa, chifón, tejidos que son muy ligeros, sí sería recomendable la número 11. Ahora, con la 14 yo he trabajado perfectamente tejido grueso. Yo soy de las que no me gusta cambiar mucho las agujitas, me da un poquito de pereza, de verdad les voy a ser sincera, pero con la 14 resuelvo la gran mayoría de tejido y solamente cambio a la 11 cuando ya así el tejido es muy ligerito. Bien, ¿alguna otra preguntita? Bien, si no hay más preguntas, vamos a dejar el taller hasta acá. Bueno, muchísimas gracias por haber participado y también, por supuesto, muchísimas gracias por preferir la marca. Nos veríamos muy pronto en un próximo taller. Espero que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, mis, cuídese. Hasta luego, igual para ustedes.